¿Cuánto tiempo puedes cargar con una vida que ya no puedes sostener? ¿Cuánto finges que todo está bien antes de caer en cuenta de que, en realidad, no estás bien? ¿Te ha pasado ver tu cuenta en ceros y tu alma igual de vacía? Sentirte atrapada entre pagos que no puedes cubrir y sueños que ya no sabes si valen la pena. Mariana tiene 32 años y una lista de deudas que no cabía en un solo correo. Pero lo que más la pesaba no estaba en los bancos, estaba en su mente, en la voz que la llamaba fracasada cada vez que abría los ojos, en el silencio incómodo de no saber quién era ni a dónde iba. Había olvidado algo esencial, que el caos no se ordena deseándolo, se ordena actuando, y que no hay dolor más profundo que el de traicionarse a una misma. Hoy, Mariana está libre, no porque el mundo haya cambiado, sino porque ella lo hizo. No buscó motivación, buscó sentido, no pidió rescate, se hizo responsable y no huyó del dolor. Lo enfrentó con coraje. Este no es un video de hacks financieros, es una historia real, es un espejo. Es una filosofía que ha cruzado siglos para recordarnos esto. Haz lo que debes, aunque duela, aunque tardes, aunque nadie lo note. No esperes que las cosas pasen como quieres. Desea que pasen como deben y saldrás adelante. Epicteto. Hoy, Mariana gana bien, tiene lo suficiente para vivir tranquila, tiene estabilidad, pero es elegida, no impulsivos. Una vida que no necesita presumir, porque se sostiene sola. No fue suerte, no fue un golpe de inspiración en la madrugada. Fue sistema, fue estructura, fue repetición, fueron objetivos y sobre todo, fue carácter. Mariana entendió una lección que casi nadie quiere aceptar. El dolor no se va solo, se disciplina. Aprendió a decirse no, a levantarse sin ganas, a vivir con menos para tener más, a dejar de complacer al mundo para empezar a escucharse a sí misma. Lo que hoy se ve como éxito es, en realidad, la suma de miles de pequeñas decisiones correctas, hechas en silencio. Y todo empezó en el lugar más oscuro, donde muchos se rinden, donde ella decidió comenzar. Mariana no cayó de un día para otro. Nadie cae así. Uno se desploma lentamente, factura tras factura, compra tras compra, silencio tras silencio. Al principio, todo parecía estar bien. Tenía un buen trabajo, pagaba la renta sin problemas, podía salir a cenar, regalarse un viaje, incluso comprarse ropa sin mirar el precio. Desde fuera, todo indicaba que lo estaba logrando. Pero había un detalle. Nunca se detenía a mirar hacia adentro. Cada mes gastaba un poco más de lo que ganaba. Cada deuda nueva parecía pequeña, manejable, temporal, hasta que dejó de serlo, hasta que vivir se volvió sobrevivir. Pero lo más peligroso no era el dinero que debía, era el autoengaño, la narrativa interna de «yo puedo con todo», cuando en realidad se estaba quebrando por dentro. Empezó a despertarse con ansiedad, a evitar abrir correos del banco, a mentirle a sus amigos con frases como «todo bien, solo estoy ocupada». Vivía bajo presión, no presión por crecer, sino por no colapsar, por sostener una vida que ya no podía pagar, ni emocional ni financieramente. Había días en que caminaba por el súper calculando en la mente si tenía saldo suficiente para el total del carrito. Días en que ignoraba llamadas porque sabía que eran del banco. Y noches, muchas noches, donde lloraba en silencio preguntándose cómo fue que, ganando bien, había terminado tan vacía. No era flojera, no era ignorancia, era miedo. Miedo a aceptar que no tenía control, miedo a hacer cambios incómodos, miedo a tocar fondo, aunque ya estaba ahí. Mariana tenía trabajo, no cualquier trabajo. Un puesto medio en una agencia creativa, sueldo fijo, prestaciones decentes. Era para muchos una adulta funcional.
Tenía lo que se necesitaba para vivir bien, o eso parecía. Rentaba sola. Un departamento pequeño, bonito, en una zona que podía pagar antes. Al principio todo fluía, pero poco a poco las cuentas no cerraban. No era que no ganara, era que no sabía sostenerse. El problema no era el ingreso, era el vacío. Ese vacío que llenaba con pedidos por Uber Eats, ropa que nunca usaba, cursos online que jamás terminaba. Cosas pequeñas, gotas. Hasta que el vaso se desbordó, planeaba vacaciones con meses de anticipación, pero no con ahorros, sino con tarjetazos. Lo hacía porque sentía que se lo merecía. Y también porque le daba miedo aceptar que, en realidad, no podía pagar nada de eso. Tomaba fotos en la playa. Sonreía. Subía historias con frases como recargando energía para volver con todo. Pero la verdad era que no quería volver, porque cada regreso traía más cuentas, más correos del banco, más angustia. La renta empezó a asfixiarla, pero no quería aceptar que tenía que mudarse. ¿Cómo voy a volver con mis papás a los 34?, se decía. Eso sería fracasar. Prefería endeudarse a aceptar la realidad. Prefería seguir aparentando una vida estable que enfrentar la incomodidad de cambiarla. Y entonces lo inevitable ocurrió. Un lunes cualquiera, en una junta que no duró más de 10 minutos, le agradecieron por sus años de servicio y le entregaron su carta de liquidación. Fue rápida, limpia, casi indolora. Por fuera, por dentro Mariana se derrumbó. Se quedó en shock, no entendía lo que estaba pasando. Fue como sentir un balde de agua fría directo a la cabeza. Ese trabajo era su único soporte emocional. No solo pagaba sus cuentas, pagaba su identidad, pagaba la idea de que aún estaba en control. Ese día lloró, tembló, solo llegó a casa, se quitó los zapatos y se quedó sentada por horas en la oscuridad, como si esperara que alguien llegara a salvarla, pero nadie llegó, porque nadie se imaginaba lo mal que estaba. En redes seguía subiendo frases de superación. Todo pasa por algo. Estoy en una etapa de transición. La vida sigue y yo me encuentro cada día más. Mentiras bien disfrazadas. Veía reels en TikTok donde hablaban de manifestar abundancia, de pensar en positivo, de decretar tu nueva versión y manera desesperada lo replicada. Pero nada de eso funcionaba porque seguía evitando la raíz, la responsabilidad, el orden, el deber, hasta que un día, deslizando sin pensar en Facebook, le apareció un video. Un hombre de voz pausada decía: el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas. Epicteto. Fue como una bofetada. Luego apareció otro video. Y otro, el algoritmo comenzó a arrojar pequeñas cápsulas estoicas disfrazadas de contenido moderno. Y poco a poco, algo se movió dentro de ella. Una chispa de lucidez. Mariana comenzó a escuchar más. Audios de Marco Aurelio antes de dormir. Podcast sobre autodisciplina. Videos sobre minimalismo práctico. No entendía todo, pero algo en esa filosofía brutalmente honesta le hablaba directo al alma. No le prometían éxito, ni abundancia. Solo esto: haz lo que debes, no lo que deseas, y verás cómo cambia tu vida. La caída más dolorosa no fue perder el trabajo, fue perder la versión de sí misma que había construido, una versión pulida, funcional, con frases motivacionales en Instagram y un café caro en la mano. Una versión que se sentía parte del mundo, que encajaba. De pronto ya no era esa, y nadie se dio cuenta, porque el mundo no pregunta cómo estás, pregunta qué haces. Y ahí empezaron las otras heridas, los mensajes de sus amigas. ¿Cuándo? ¿Nos vemos para cenar? Oye, ¿y tú qué andas haciendo ahora? ¿Ya encontraste algo nuevo? No sabían que Mariana, en ese momento, estaba racionando sus ahorros para cubrir la renta, el gas, el internet. No sabían que iba al supermercado con una lista estricta, calculadora en mano, quitando cosas al llegar a caja.
que había días en que comía arroz con huevo y se decía a sí misma que era una receta minimalista para no sentir tanta vergüenza. Pero la verdad es que no podía sostener el ritmo de antes. Ya no podía ir al restaurante de moda. Ya no podía decir «yo invito» con falsa soltura. Ya no podía viajar, ni comprar, ni improvisar. Y eso, en una sociedad que mide el valor por el movimiento, la dejó en el margen. Empezó a alejarse de sus amigas. Dejó de responder mensajes, no por resentimiento, sino por vergüenza, porque cada conversación venía cargada de esa pregunta disfrazada de interés. ¿Y tú cómo vas? Y no tenía una respuesta que no doliera. Decía, estoy descansando un poco. Estoy explorando cosas nuevas. Estoy en una etapa de pausa. Mentiras piadosas, pero mentiras al fin. La verdad era esta. Se sentía inútil, se sentía sola y, sobre todo, se sentía fracasada. A veces, frente al espejo, se preguntaba en voz baja, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es posible que, haciendo todo bien, haya acabado tan mal? Pero lo cierto es que no lo había hecho todo bien. Había evitado, había postergado, había vivido creyendo que el ingreso constante era eterno y que la comodidad era merecida. Por default, hasta que no lo fue. Uno de los días más difíciles fue el día en que tuvo que cancelar su suscripción a Netflix. Otro, cuando tuvo que decirle a su casera que no sabía si podría renovar el contrato. Y otro más, cuando en una reunión con familiares alguien lanzó la pregunta con tono casual. ¿Y tú? ¿Ya te reubicaron o qué onda? Todos voltearon a verla. Ella sonrió, respondió, estoy viendo algunas opciones, y tragó en seco. Después de esa reunión, lloró, no por lo que dijeron, sino por lo que no dijeron, por la mirada, por la sensación de te estás quedando atrás. La peor pobreza no era la del bolsillo, era la de identidad. Ya no sabía quién era sin su estilo de vida, sin su empleo, sin su ritmo, sin sus cenas, sin su tarjeta, porque nadie te prepara para perder la imagen que te sostenía. Nadie te enseña a decir, no, tengo dinero para salir, no puedo pagar eso, estoy pasando por una crisis. En una cultura donde todos aparentan estar bien, decir la verdad es un acto revolucionario. Y fue en ese umbral de sinceridad áspera, silenciosa y brutal, donde Mariana se quebró por completo, donde ya no hubo más pretextos, ni más lugares, donde esconderse, donde no quedó otra opción que volver a empezar. Sus padres sabían que algo no estaba bien. Mariana les decía que todo iba en orden, pero su voz sonaba diferente, tensa, corta, forzada, como quien intenta sostener una mentira que ya ni siquiera cree. Un domingo por la tarde, su madre le escribió, ¿por qué no te vienes a casa un tiempo? Así te ahorras la renta. Su papá fue más directo, mira, hija, si ya no se puede, pues ni modo, todos pasamos por ahí. Te regresas un rato y listo. Ella leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Sintió un nudo en el estómago. No era enojo. Era algo peor, una mezcla de vergüenza y derrota. Sabía que no era el fin del mundo volver a casa, sabía que nadie la juzgaría, pero para ella era como borrar todo lo que había construido. Volver a casa, después de años de independencia, no quería su cama de adolescente, no quería las preguntas de los vecinos, no quería verse al espejo en ese cuarto que ya no le quedaba como una ropa vieja. Lo que realmente deseaba era comprensión sin condescendencia. Un te entiendo, pero tú decides. No un haz esto porque ya no puedes sola. Y luego estaban sus amigos, los cercanos, los de verdad. Algunos le ofrecían ayuda, otros consejos con tono suave pero punzante. A veces hay que retroceder un poco para avanzar, ¿no? No está mal bajar el ritmo tantito,
No tienes que demostrarle nada a nadie. Mariana asentía, sonreía, pero por dentro se revolvía, porque no se trataba de demostrar. Era algo más íntimo. Una voz dentro de ella gritaba, «Yo no quiero rendirme», pero esa misma voz no tenía claro qué significaba rendir y qué significaba resistir. ¿Era resistir quedarse sola en un departamento que ya no podía pagar? ¿O rendirse era volver a casa para sobrevivir unos meses? Todo era confuso, difuso, doloroso. La tarjeta ya estaba al límite. Sus ahorros casi extintos. El refrigerador era un mapa de carencias. Huevos, arroz, café barato. Cada gasto la obligaba a elegir, comer o moverse, rentar o ahorrar, mentir o aceptar. Y lo más duro era verse al espejo cada noche con el rostro cansado y preguntarse, ¿de verdad estoy haciendo lo correcto? Porque nada parecía tener sentido, nada era claro, y aún así, algo dentro de ella se negaba a volver atrás, no por orgullo tonto, sino por una convicción profunda, todavía borrosa pero firme, de que tenía que atravesar esto sola, con los pies bien hundidos en la tierra, sin atajos, sin rescatistas. Empezó a escribir frases sueltas, pensamientos confusos, y entre ellos subrayó una en la libreta que había rescatado de sus años de universidad. A veces, perderlo todo es el único camino para descubrir de qué estás hecha. Ese día no comió, no porque no tuviera comida, sino porque sentía que su cuerpo ya no quería seguir cargando con tanto peso. Pero al final, esa noche no lloró, no se victimizó, se quedó en silencio, mirando al techo, sintiéndose vacía, sí, pero viva. Y eso, por extraño que suene, fue el primer indicio de que algo estaba por cambiar. A las 3:42 a.m., Mariana estaba despierta. Otra vez, mirando la pantalla de su celular con los ojos secos de tanto pensar, buscando en Google palabras como «¿Cómo salir de una crisis financiera sin dinero? Me siento perdida a los 30. ¿Cómo reinventarme si ya lo intenté todo?» Veces terminaba en videos de YouTube con thumbnails, de sonrisas fingidas, o reels de TikTok con consejos rápidos de gente que jamás ha tenido que decidir entre pagar el agua o el internet, o podcasts con frases como «Tú eres tu mejor inversión», mientras ella no tenía ni para una membresía básica de gimnasio. Se sentía como si el universo se burlara de ella. Todo el mundo parecía tenerlo claro, menos ella. Todos hablaban de propósito, de abundancia, de manifestar, y Mariana solo quería una respuesta, una mínima, una que funcionara. Le escribió a un par de amigos. Uno le mandó un audio de 7 minutos con consejos tipo coach. Quizá estás bloqueando la energía por cómo estás pensando. Otro fue más directo. Es momento de reestructurarte, aunque eso signifique soltar tu ego. Tal vez debas empezar desde abajo, y aunque lo decía con cariño, la frase le ardió porque no quería empezar desde abajo. Sentía que ya estaba ahí. Más abajo solo estaba el abismo. En su soledad, Mariana actualizó su CV. Le quitó lo que sonaba a desesperación y le agregó lo que sonaba a estratégica. Se inscribió en portales de empleo, se postuló a más de 40 vacantes, recibió 5 respuestas automáticas y nada más. Silencio. Otro tipo de castigo. Sentía que el mundo estaba girando y ella estaba detenida. Y lo peor, veía cómo otros avanzaban. Amigas que subían fotos en la playa con frases como «Hoy elijo mi paz». Excompañeros que celebraban nuevos puestos, nuevos títulos, nuevas vidas. Y ella ahí, sentada en ropa vieja, desayunando galletas de soda con café diluido, preguntándose si acaso su historia ya se había acabado a los 30. La envidia llegó sin avisar. No era agresiva, era silenciosa. Un eco en el pecho que decía, ¿y por qué ellos sí? ¿Qué hice mal? ¿Qué me falta que a ellos no? Yo soy muy buena, pero entonces...
¿Y si ya no hay vuelta? Comenzó a evitar redes sociales. Le dolía ver la vida ajena, aunque supiera que era una puesta en escena. Empezó a evitar amigos. Le dolía escuchar consejos vacíos. Empezó a evitar hasta los espejos. Le dolía ver a alguien que no reconocía. No sabía si estaba deprimida. No sabía si esto era ansiedad. Solo sabía que cada día costaba trabajo levantarse. Y no porque no tuviera nada que hacer, sino porque ya no encontraba razones suficientes para intentarlo. Pero aún así, y esto es importante, se seguía levantando, con los ojos hinchados, con la esperanza agotada, con el cuerpo tenso, pero se levantaba, no por motivación, sino por decisión. Y esa es la grieta por donde empezará a entrar la luz. Los días comenzaron a parecerse. La luz entraba por la misma ventana, a la misma hora, como un recordatorio cruel de que nada estaba cambiando. Era como vivir en un bucle donde solo cambiaba su ropa, más desgastada, más suelta, y el saldo de su cuenta, cada vez más delgado como su esperanza. La salud empezó a resentirse. Dolores de cabeza constantes, insomnio feroz, ataques de ansiedad a las 3 de la mañana y un cansancio inexplicable, aunque no hiciera nada. A veces simplemente se sentaba en la orilla de su cama y se quedaba ahí, como si el cuerpo no entendiera que tenía que moverse. Empezó a comer mal o a no comer, y la comida que alguna vez fue placer se volvió una obligación. La cocina acumulaba platos sucios, y la lista del súper era una burla que solo servía para recordarle lo que ya no podía permitirse. Empezó a rezar sin saber bien a quién, tal vez a un Dios que alguna vez creyó tener, o tal vez solo al vacío. Las oraciones eran más súplicas que fe. Dame una señal, por favor, algo, lo que sea. Pero el cielo estaba en silencio, y en ese silencio, Mariana escuchaba sus propios pensamientos con más nitidez, y eran crueles, implacables, una especie de juez interno que no dormía. Te lo buscaste, fuiste soberbia, debiste aceptar ayuda. ¿Ves? Nadie te va a salvar. A veces se sentía una carga, para sus padres, aunque no viviera con ellos, para sus amigos, aunque no los buscara, para sí misma, y ahí, justo ahí, llegó la culpa de no haber ahorrado más, de haber fingido tanto tiempo, de haber gastado en tonterías, de haberse creído superior cuando ganaba bien, de haber ignorado señales, de no haber tomado ese empleo que ahora sonaba tan razonable. Pero más que todo, la culpa de no saber cómo salir. Quería llorar, pero a veces no podía, porque hasta las lágrimas parecían un lujo, y porque llorar implicaba aceptar, y Mariana todavía no estaba lista para eso. Dejó de escribir, dejó de soñar, dejó de planear. El mundo exterior era un ruido molesto, y el mundo interior, una cárcel, pero en medio de todo hubo un día, uno solo, en que se detuvo y se preguntó algo diferente. ¿Y si esta no es mi ruina, sino mi reinicio? No lo pensó con emoción, no lo pensó con claridad, lo pensó como quien está demasiado harta de su propio dolor y decide, aunque sea sin ganas, intentar algo distinto, no para sentirse bien, sino para dejar de sentirse tan mal. Y ahí, en 1900, ese umbral casi imperceptible, nació el germen de su transformación. Fue una fatiga, una saturación. El día que Mariana tocó fondo fue, simplemente, el día en que ya no le quedó energía ni para seguir mintiéndose. Ese día, al despertar, hizo algo que no hacía desde hacía meses. Se sentó, tomó una libreta y escribió sin adornos. Estoy enquebrada, económica, emocional y espiritualmente, pero estoy viva, así que por mínima que sea, algo puedo hacer con esto. Ese fue su primer acto de resistencia real.
aceptar sin drama ni negación, ponerle nombre al dolor, mirarlo sin miedo. Y lo siguiente que hizo fue todavía más simple, pero más valiente. Tomó su celular, borró las apps de redes sociales. No porque fueran el problema, sino porque eran la fuga. Las dejó ir como se deja ir a un amante tóxico, sabiendo que lo vas a extrañar, pero que te está matando. Después fue a la cocina. Revisó lo poco que tenía, hizo un inventario y escribió: «Esto me alcanza para 9 días. Después necesito una solución». No sintió alivio, sintió vértigo, pero también un leve, apenas perceptible orgullo, porque estaba enfrentando los números. Se sentó frente a la computadora y en vez de buscar trabajos como lo hacía antes, desde la desesperación, se preguntó: ¿qué puedo ofrecer que otros necesiten? Ahí recordó que sabía redactar. Y aunque nunca se había considerado freelancer, creó un perfil básico en una plataforma, cobrando menos de lo que merecía, pero más de lo que tenía. Esa noche cenó arroz con huevo y lo hizo sentada a la mesa, sin celular, sin música, sin redes, solo ella, con la firmeza de quien ha decidido no escapar más de sí misma. El estoicismo no se trata de aguantar todo, se trata de aprender a vivir con lo que hay y hacer de eso lo suficiente. Era viernes y el reloj marcaba las 4:17 p.m. Había pasado 5 horas aplicando a vacantes, redacción, asistente virtual, soporte al cliente, lo que fuera. Las respuestas eran automáticas, las esperanzas cada vez más manuales. Mariana salió a caminar sin rumbo. Tenía que salir de su departamento porque sentía que las paredes le gritaban. Caminó hasta una cafetería en una colonia donde nadie la conociera. Pidió un café americano, sin leche, sin azúcar. Como su ánimo, se sentó en una mesa al fondo, con su laptop y su silencio. Frente a ella se sentó un hombre mayor, canoso, con el rostro marcado por la vida, no por el tiempo. Vestía simple, pero impecable. Sacó un libro, y Mariana, por inercia, leyó el título, Meditaciones, de Marco Aurelio. No pudo evitar comentar: ese libro me aparece mucho en Reels. ¿De qué va realmente? El hombre la miró con una mezcla entre compasión y firmeza. No sonrió, no la aduló. Solo dijo: de aprender a vivir cuando ya no tienes a dónde huir. Ella rió con amargura. Entonces debería leerlo 3 veces. Al día, él cerró el libro lentamente y le dijo: yo estuve en bancarrota, perdí mi negocio, a mi esposa, mi dignidad, no por malas decisiones, sino por sostener una vida que no podía pagar. Todo se vino abajo, y yo con ello, hasta que entendí que no tenía control sobre nada, salvo lo que decidía hacer al despertar. Mariana lo miró con los ojos entreabiertos, no por juicio, sino por resonancia. Sintió que alguien, por fin, no le hablaba desde la cima ni desde la lástima. ¿Y qué hiciste? Primero, dejar de sentirme especial. Después, dejar de esperar que el mundo fuera justo. Y luego, actuar. No con ilusión, con voluntad. Mariana guardó silencio. El hombre continuó sin suavizar la voz. Tú no estás perdida. Solo estás peleando con la realidad porque no se parece a tu idea del éxito. Pero eso no es fracaso, es soberbia. Eso le dolió, como una bofetada sin mano, pero también lo necesitaba, porque por dentro ella lo sabía. ¡Wow! ¡Qué tajante! Y añadió: pero, ¿y si ya es tarde? ¿Tarde? ¿Para qué? ¿Para volver a ser lo que fuiste? Eso ya murió. Ahora tienes que construir algo nuevo, pero no desde el miedo, sino desde el deber. No para salir de esta, sino para ser quien se mantendría firme si esto volviera a pasar. Ella no respondió.
Tenía un nudo en la garganta de verdad y coraje. Y la verdad, cuando se reconoce, hiere antes de sanar. El hombre se levantó, tomó su libro y antes de irse dejó una servilleta con algo escrito. Mariana la tomó un poco renuente. Decía, no esperes que las cosas se hagan más fáciles. Hazte más fuerte. Epicteto. Esa noche, Mariana no durmió mejor, no comió mejor, no resolvió nada. Pero dejó de buscar respuestas suaves. Entendió que el primer acto de reconstrucción verdadera no era planear, ni visualizar, ni manifestar. Era callarse y obedecer al deber, a lo que hay que hacer, no lo que se quiere hacer. Al día siguiente se levantó, temprano, sin ganas. Pero se levantó, y eso fue más poderoso que cualquier revelación. Mariana comenzó a aplicar la única fórmula que parecía resistir al caos: voluntad sobre emoción, acción sobre excusa, deber sobre ego. Se despertaba a las 6:30 am sin emoción, sin gratitud, sin modo zen, con el rostro pálido, los ojos hinchados y la espalda encorvada por la ansiedad, pero se levantaba, hacía su cama, tomaba agua, leía una página de meditaciones. A veces no entendía nada, otras sentía que Marco Aurelio le hablaba directo al pecho. Comienza cada día diciéndote: hoy encontraré personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas. Y pensaba, sí, pero también me voy a encontrar a mí misma, y eso es más jodido. El hombre, Eduardo así se llamaba, comenzó a aparecer en su vida no como guía espiritual, sino como ancla filosófica, que daban para tomar café, caminar en silencio o hablar sin anestesia. El estoicismo no es para endulzar la vida, le dijo un día. Es para que no te rompas cuando la vida te escupe en la cara. ¿Y tú cómo sabes que no estoy ya rota? Eduardo la miró sereno. Porque sigues buscando. Los que se rompen, se rinden. Mariana mira fijamente hacia la nada. No por evadir, por vergüenza. No sabía si buscaba dirección o permiso para seguir sintiendo lástima de sí misma. Te tengo una tarea, le dijo él sin aviso. Haz un presupuesto frío, rígido, crudo, sin adornos, sin por si acaso, y otro emocional. Anota a qué estás dispuesta a renunciar para salir de esto. Comida afuera, cine, orgullo, amigos huecos, opiniones ajenas. Hazlo y luego hazlo, otra vez y otra. Hasta que no quede nada romántico, ella lo hizo. Y lloró. Porque al escribir, se dio cuenta de que la mayoría de sus gastos no eran necesidades, eran compensaciones. Comía en la calle para no comer sola. Gastaba en ropa para no verse rota. Pagaba plataformas que ya ni usaba, pero que la hacían sentir como antes. Y así sostenía una identidad que ya no era suya, pero no quería soltar. Cuando le mostró a Eduardo el resultado, él lo leyó sin juzgar. Ahí estás tú, le dijo. Por fin. Y ahora que te encontraste, empieza el trabajo real. ¿Cuál? Volverte la mujer que aguanta la tormenta sin rezar porque pare. Mariana no respondió, pero esa noche cerró su Instagram para siempre. Vendió ropa en línea, canceló suscripciones, aceptó un trabajo de medio tiempo en un café. No como mesera, como ayudante de cocina. No le tomó foto, no lo compartió en redes, solo lo hizo. La paga era baja, el orgullo herido. Pero al final del día, al contar el efectivo, no sintió derrota, sintió poder, porque era suyo y era real. Los lunes y viernes seguía viendo a Eduardo. Le hablaban de Epicteto, de Séneca, de cómo la virtud no es una inspiración, sino una obligación. Y cada vez que ella quería quejarse, él la detenía. No tienes derecho al drama, Mariana. Tienes derecho a reconstruirte. Hazlo con silencio, pero con fuerza. Ella asentía y lo hacía.
Mariana empezaba a tener días con saldo positivo, no financiero, emocional. Había momentos raros, mínimos, donde el silencio ya no sonaba como amenaza. A veces, después del trabajo en el café, se quedaba mirando las luces de los autos pasar, y por unos minutos no se odiaba. Pero ese progreso tenía un precio, y uno alto. Cada vez que veía a un excompañero de universidad publicar sus logros en LinkedIn, algo dentro de ella ardía. No por envidia rabiosa, sino por ese sabor amargo de sentir que ella también pudo haber sido. ¿Y si desperdicié mi carrera?, le preguntó una noche a Eduardo. Él no respondió con consuelo, solo dijo: tu carrera no es tu identidad, es solo una herramienta. Si no puedes usarla hoy, afila otra. Fue ahí cuando Mariana decidió hacer algo que no hacía desde hacía años: aprender por su cuenta, sin excusas. No sabía bien por dónde empezar, pero recordó la historia de Marie Forleo, una mujer que sin MBA, sin grandes títulos, se formó sola. Bartender, asistente de gimnasio, redactora freelance y hoy fundadora de una empresa multimillonaria. No porque lo visualizó, sino porque fue humilde y feroz. Mariana tomó eso como un mapa imperfecto y comenzó. Se inscribió a cursos gratuitos en Coursera y edX sobre finanzas personales y marketing digital. Veía YouTube, pero solo canales educativos. Descargó libros de dominio público sobre retórica, comunicación, ventas. Aprendió Excel a nivel intermedio. Practicó inglés. Se prohibió a sí misma cualquier contenido de vida perfecta. Solo aprendizajes, solo maestría, solo esfuerzo. El ego la insultaba cada noche. ¿Estás aprendiendo contabilidad básica después de tener una licenciatura? ¿De verdad? Y ella respondía, cada vez con más estoicismo: sí, porque prefiero ser ignorada, pero útil, que aplaudida y rota. Empezó a ofrecer sus servicios como asistente virtual. Sabía que no era el trabajo de sus sueños, pero era una plataforma. Cada correo que escribía, cada hoja de cálculo que organizaba, era un ladrillo en su nuevo cimiento. Un cliente pequeño, luego otro. Cobraba poco, pero cobraba. Tenía miedo de volver a caer. Pero ya no se paralizaba por eso, porque ahora tenía herramientas, no esperanza. Herramientas. Una noche, mientras escribía presupuestos para un cliente, pensó: nadie aplaude esto, nadie sube stories sobre esto, pero esto es lo que me está salvando. Mariana ya no era la misma. No por lo que tenía, sino por lo que estaba dispuesta a perder para no volver a romperse. La libertad no le llegó como recompensa, le llegó como consecuencia de hacerse cargo. Cada mal trago, cada tarea sin glamour, cada decisión incómoda, la acercaban a sí misma. Eduardo lo notó y por primera vez le dijo algo que no era una bofetada, sino una confirmación. Estás haciendo algo más difícil que triunfar. Estás aprendiendo a ser útil sin reconocimiento, y eso sí cambia una vida. Mariana comenzaba a sentir algo nuevo. No era alegría. Era algo más callado, más maduro, respeto por sí misma, pero no vino envuelto en gratitud ni en rituales bonitos de amor propio. Vino en forma de límites. No quiero ir, gracias. No puedo prestarte dinero. No estoy disponible hoy. Cada no que salía de su boca se sentía como un escupitajo contra su vieja personalidad complaciente, pero también como un ladrillo en su nueva muralla interna. No era ego. Era necesidad, era protección. Y ahí fue cuando todo se puso incómodo. Porque los demás también empezaron a notar que Mariana ya no estaba pidiendo permiso para vivir distinto. Con sus amigos empezó la grieta. ¿Qué te pasa últimamente? Ya no eres tan alivianada. Ay, ya supéralo, todos pasamos por cosas. ¿A poco crees que con cursitos gratis vas a salir adelante? Y ahora, ¿por qué tan intensa? Nomás disfruta.
Ella no discutió, solo se alejó y dolía, porque aunque su círculo nunca la ayudó a levantarse, habían sido testigos de su caída. Y eso los hacía sentirse con derecho sobre su nueva versión. Pero el estoicismo no te hace insensible, te hace libre, libre de expectativas ajenas, libre del qué van a pensar, libre de la culpa heredada. Y por eso, Mariana siguió sola, pero no rota, sola y sólida. Con sus padres, la distancia era distinta. Ellos la llamaban seguido. ¿Ya comiste bien, hija? ¿Y si dejas ese orgullo y te vienes un tiempo con nosotros? ¿Qué estás haciendo exactamente ahora? Sus preguntas eran más suaves, pero también más frustrantes, porque Mariana no necesitaba refugio. Necesitaba ser creída. Un día su madre le dijo, «Solo quiero que estés bien». Y Mariana, conteniendo el llanto, respondió, «Estoy mal, pero estoy en camino a algo bueno. Solo necesito que confíen en mí, aunque no entiendan lo que estoy haciendo». Hubo silencio, y después una frase que no esperaba. «Entonces sigue, y si te caes otra vez, aquí estamos, pero ya no para rescatarte, solo para verte levantarte». Y ese fue el acto más estoico de amor que Mariana había recibido en meses. Poco a poco, se volvió inaccesible para quien solo conocía su versión débil. Y al mismo tiempo, más disponible para ella misma. Ya no se insultaba frente al espejo, tampoco se aplaudía falsamente, solo se miraba y se decía, «Esto también lo vas a atravesar», porque había dejado de buscar motivación y había empezado a forjar carácter. En esta etapa Mariana se está volviendo fuerte, no feliz, no perfecta, solo fuerte, y eso ya es peligroso. La transformación real no avisa, simplemente te aleja, y un día despiertas, y todo lo que antes era tuyo, tus amigos, tus hábitos, tus certezas, ya no te reconoce, y tú tampoco los reconoces a ellos. A Mariana le pasó así. Un sábado, por la tarde recibió un mensaje de su amiga Clara. «Mari, vente al brunch. Hace 1000 que no te vemos. Ya págate un mimosa mínimo». Era uno de esos mensajes que antes la hacían reír. Esta vez, solo le dolió, porque no se trataba del brunch. Se trataba de lo que ella ya no podía fingir. Llevaba semanas sintiéndose ajena a ese grupo. Conversaciones donde el disfraz era la regla. «Estoy en mi mejor momento. Me ascendieron otra vez. Ya sabes, viviendo mi mejor vida». Y ella aún peleando con su cuenta de banco, aún aprendiendo cómo hacer una factura, aún buscando validarse sola, sin likes, sin palmaditas, sin nadie. Ese día decidió decir que no. Y no se excusó. Solo respondió, «Hoy no puedo, cuídense». Y el chat murió, como muchas cosas en su vida. Esa noche, en lugar de salir, limpió su casa entera, no por orden, por necesidad. Porque cuando el mundo se vuelve insoportable, a veces necesitas que al menos el piso esté limpio. Mientras lavaba los platos, se vino abajo. No en llanto, sino en lucidez. Miró su reflejo en la ventana, ojeras, cabello desordenado, un suéter viejo, y dijo, apenas audible, «¿Qué estoy haciendo con mi vida?». No hubo respuesta, ni una frase motivacional, solo silencio. Pero no, lo interrumpió, no se distrajo, no abrió Instagram, no llamó a nadie, solo se quedó. Y ahí, sola, cansada, en el silencio más brutal, entendió algo que no había querido aceptar. «Ya no tengo a nadie que me diga qué hacer, pero tampoco necesito que nadie lo haga. Porque aunque me duela, yo sé en qué dirección estoy caminando». Y eso basta. A los pocos días, Clara le llamó. Sonaba molesta. «¿Qué te pasa, Mariana? Ya ni nos hablas. ¿Estás enojada o qué?». «No, solo estoy en otro momento». «Ay, ya, no seas intensa. Te estás aislando de todo el mundo. Antes eras más alivianada». Esa palabra otra vez, alivianada.
como si su dolor fuera un drama, como si su silencio fuera un capricho, y ahí Mariana entendió que no era personal, era inevitable. Cuando dejas de ser quien eras, vas a perder gente que solo sabía amar a tu versión rota, y no pasa nada. Que se vayan, colgó, sin pelear, sin gritar, sin necesidad de cerrar ciclos, solo aceptó y respiró hondo. Los días siguientes se sintieron huecos, pero había algo nuevo, una calma sin explicación. Era como si su cuerpo, por fin, hubiera entendido que el peligro ya no estaba afuera, estaba adentro, y que ahora lo estaba enfrentando. Ya no huía de sí misma, no todo el tiempo al menos, y eso era una forma de amor. Esa mañana no hubo señales del destino, ni rayos de sol dramáticos atravesando las cortinas, ni un pensamiento inspirador al despertar, solo un despertador que no sonó y una Mariana que tampoco se quiso levantar. Eran las 11:23 am. El cuerpo le pesaba. La mente estaba cansada de pensar. No era tristeza, era cansancio profundo, de ese que ya no es físico. Era un ¿para qué? Sin palabras. Esa mañana no desayunó. Tampoco revisó correos. Miró su celular. 2 notificaciones de grupos de WhatsApp que ya no abría. Un reel guardado que decía: no estás sola, sigue adelante. Lo vio. No sintió nada. Le dio guardar y lo olvidó. Pasaron horas y no hizo más que mirar el techo. A veces llorar era un lujo, porque ni eso salía. Ese fue el momento en que pensó: no estoy mejor, solo estoy sobreviviendo. Y con ese pensamiento crudo se levantó, no por motivación, sino por miedo. Miedo de quedarse ahí, estancada en una versión que no quiere, en una vida que, aunque ha comenzado a reconstruir, a veces siente que la reconstruye mal. Entonces tomó el teléfono, marcó: Eduardo. Él contestó rápido, como si supiera: ¿estás bien? Silencio. Ella no supo qué decir, solo murmuró: no lo estoy haciendo bien, no sé si esto sirve para algo. ¿Qué exactamente? Todo. Aprender, esforzarme, intentar. No veo nada claro. Eduardo no la interrumpió. Esperó. Y después, con la calma brutal de quien ya ha pasado por ahí, dijo: te entiendo, pero no necesitas que sirva ahora. Solo necesitas seguir. Y si no puedo, puedes, solo que no quieres. No todavía, no hoy. Y está bien, solo no te detengas demasiado. Ella tragó saliva. Sabía que tenía razón y odiaba que tuviera razón. Pero era cierto. Luego él agregó: lo estás haciendo sola, pero eso no significa que estés sola. Solo no confundas apoyo con muleta. Apóyate, no te cuelgues. Esa frase le llegó como un golpe. Apóyate, no te cuelgues. Ahí entendió algo que no había querido ver. Había buscado a Eduardo no para escuchar verdad, sino para que le resolviera el momento. Como si él pudiera cargar con su peso, colgó con un suspiro. Hubo una sensación agria de responsabilidad, de esas que pican, pero te despiertan. Esa noche, Mariana no se sintió mejor, pero sí más consciente. Se dijo frente al espejo: no voy a huir de mí, no voy a buscar quien me salve, voy a hacer lo que se tiene que hacer, incluso sin ganas, incluso sin esperanza, porque eso también es amor propio, porque eso también es vivir. Mariana empezó con esa lucha contra la impaciencia y el deseo urgente de resultados. Esa etapa donde ya no está en el fondo, pero tampoco en la cima. Ese valle silencioso donde la acción ya no es heroica, solo constante. Y eso, para alguien que ha tocado fondo, puede sentirse igual de cruel. Mariana ya no está donde empezó, no está en la cama sin fuerzas, no está en el abismo de las deudas acumuladas, ni en el colapso emocional que le arrancaba el sueño cada noche. Ahora trabaja desde casa, tiene proyectos pequeños, freelance,
Nada glamoroso, diseños, textos, gestión de redes sociales para negocios locales, lo suficiente para pagar renta, comida y una que otra suscripción, pero no es suficiente para sentirse completa. A veces el avance lento se siente como retroceso. A veces el ego no soporta no tener aplausos, y en esos días Mariana se mira al espejo y no ve a una guerrera en proceso, ve a alguien que no ha logrado nada aún. ¿De qué sirve tanto esfuerzo si no hay resultados grandes? ¿Y si solo estoy sobreviviendo en un nuevo formato? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si nunca vuelvo a tener esa vida que perdí? La mente le juega sucio, compara, juzga. Le recuerda a esa excompañera que ahora tiene una agencia, a su amiga que ya está casada y con casa propia, a su ex que ahora viaja a Europa y publica frases como "el universo provee", y ella siente que el universo solo le dio facturas atrasadas y un Google Calendar lleno de tareas que no siempre pagan lo justo. El progreso real no grita. El progreso estoico es invisible. Es seguir levantándote. Es no quejarte en voz alta aunque ardas por dentro. Es hacer lo correcto aunque no sepas si servirá. Eduardo se lo había dicho una vez. La victoria del estoico no es el éxito, es la integridad. Es resistir el deseo de rendirse cuando nada parece cambiar. Y en esos días lentos, cuando todo se siente igual, Mariana se repite eso como un mantra roto. Haz lo que tienes que hacer, sin emoción, sin drama, sin certezas, porque eso también es fe. No la fe religiosa, sino la fe en el carácter, en que si resiste hoy y mañana y el mes que viene, eventualmente la vida cede, o cambia, o se transforma. Mariana pensaba que lo más difícil sería pagar la renta, o aprender una nueva habilidad desde cero, o trabajar por encargo y no tener certezas. Pero no, lo más difícil fue volver a ver a su pasado y no reconocerse. Fue una reunión, un cumpleaños, un bar que solía frecuentar con amigas de la universidad. Las risas eran las mismas, los chismes también, y ella, sentada en una esquina con un trago sin terminar, escuchando, uno de ellos comentó con tono burlón: ¿y ahora qué haces tú? ¿Ya eres gurú o qué? Risas. Ella sonrió. Estoy trabajando por mi cuenta, aprendiendo cosas nuevas. Freelance. O sea, desempleada con wifi. No, ya en serio. ¿No has pensado en buscar algo más estable? No puedes vivir toda la vida sobreviviendo. Se encogió el estómago. No por el juicio, sino porque esa Mariana de antes se hubiera reído con ellos, pero ya no podía, ya no quería. Después de esa noche, Mariana entendió. Hay personas que se quedan atrás, no por maldad, sino porque tu evolución les recuerda su estancamiento. Entendió que muchos no celebran tu cambio, no porque no te quieran, sino porque tu cambio los confronta. Ella no hablaba desde superioridad, nunca presumió, pero eso no impidió que la juzgaran, por ser distinta, por ser más sencilla, por no aparentar. Le decían cosas como: extraño cuando te reías más. ¿Por qué tan intensa con tus ideas? Ya no eres tan divertida como antes. Y en cada frase una puñalada dulce, como si la nueva versión de ella fuera una traición a la anterior. Esa noche, frente al espejo, Mariana se miró como pocas veces, sin maquillaje, sin luz suave, solo ella, y pensó: ¿estoy cambiando para bien o simplemente me estoy aislando? ¿Soy más fuerte o solo más fría? ¿Y si pierdo a todos? Porque ese es el precio del renacer, morir en los ojos de quienes te conocieron rota, y aún así eligió seguir. Recordó una frase que Eduardo le había compartido: si deseas mejorar, prepárate para que otros se burlen de ti. Epicteto. Y otra, más brutal aún: la opinión de los demás no define tu virtud, pero sí puede distraerte de ejercerla. Marco Aurelio.
Entonces respiró hondo, no bloqueó a nadie, no hizo drama, solo tomó distancia, porque a veces el silencio también es una declaración de amor propio. Mariana siente que ya pertenece a los mismos lugares, que su risa ya no suena igual con ciertas personas, que finges estar cómoda para no ser juzgada. Pero eso no es traición, eso es crecimiento. Y crecer duele, más cuando otros no están listos para acompañarte. Mariana está aprendiendo que cambiar es perder, pero perder lo que ya no necesitas. Mariana dejó de explicar sus decisiones, no porque ya no quisiera compartir, sino porque comprendió que hay procesos que no se pueden traducir para quienes no han vivido la desesperación de no saber quién se es ni a dónde se va. La incomodidad del juicio social comenzó a perder peso y en su lugar creció un silencio que no era vacío, era presencia. Se levantaba temprano, sin motivación, sin promesas, solo porque entendió que, como decía Marco Aurelio, al amanecer, cuando tengas dificultad para levantarte, ten presente que tu propósito es cumplir con tu deber como ser humano. Así empezó, con el deber de reconstruirse, no por ego, no por reconocimiento, por responsabilidad hacia ella misma. Tenía un horario, uno rígido, a veces incómodo, pero necesario. En él había tiempo de estudio autodidacta, YouTube, Coursera, Udemy, blogs, escritura, aunque nadie la leyera, proyectos pequeños como freelancer, lectura filosófica y práctica. No solo estoicismo, sino también hábitos, productividad realista, economía personal. Ejercicio, no para lucir mejor, sino para entrenar el carácter. Empezó a vivir bajo esta frase que subrayó en su cuaderno: haz lo que debes, aunque no tengas ganas. La emoción vendrá después, la dirección viene primero. No todo fue lineal. Tuvo días grises, días donde el ego herido gritaba: ¿en serio? ¿Estudiaste una carrera para hacer esto? ¿Y si ya nunca regresa a lo que eras antes? ¿Quién eres sin tu éxito? Pero en esos días, Mariana hacía café, leía una página más, mandaba una propuesta más, grababa un nuevo portafolio, se obligaba a seguir, no por fe ciega, por coherencia interna. Lo que no controlas, acéptalo. Lo que controlas, hazlo bien. Y lo que te duele, úsalo. Eso repetía como un mantra. Pasaron meses y entonces los frutos llegaron. Consiguió una colaboración fija como redactora para un blog de desarrollo personal. Nada glamoroso, pero constante. Logró vender su primer minicurso online de redacción persuasiva para negocios locales. Solo 17 personas lo compraron, pero fue su primer ingreso desde lo que ella creó. Alcanzó a ahorrar su primer mes de renta desde ingresos nuevos. Fue simbólico, porque esa renta ya no venía de la nostalgia del pasado, sino del esfuerzo presente. Comenzó a ser consultada por otras mujeres que también querían empezar desde cero sin volverse locas. Y por primera vez, su voz servía. No se volvió influencer, no se hizo rica, pero recuperó algo que el dinero no compra: la dirección, la estabilidad emocional y la sensación de estar viva en sus propios términos. Mariana no necesita millones para reconstruirse. Necesita decisiones incómodas y días silenciosos. Necesita perderse para encontrarte sin adornos. Mariana puede tener una vida sencilla, pero propia. Mariana puede cambiar su relación con el dinero, con sus metas, con el fracaso y, sobre todo, con ella misma. Y no le van a aplaudir, pero va a dormir en paz. Y eso, querido espectador, no tiene precio. Mariana se transformó porque insistió, día con día, con el mismo silencio con el que antes se derrumbó. Aprendió a construir resultados desde el oficio, no desde la urgencia, y eso lo cambió todo. Fue método.
aprendió sobre finanzas personales, no desde teorías, sino desde su propia necesidad. Siguió a expertos reales. Leyó libros como El hombre más rico de Babilonia y Piense y hágase rico, pero también exploró canales de YouTube especializados en educación financiera desde cero. Entendió que cada peso tenía un propósito. O construía o destruía. Se volvió freelancer. Empezó con trabajos que jamás imaginó hacer: transcripciones, descripciones de productos, redacción SEO para blogs de jardinería o nutrición. Nada glamoroso, pero cada trabajo era un ladrillo. Creó su marca personal en redes. Al principio nadie la leía, pero con constancia empezó a ser encontrada por otras mujeres buscando guía. Su contenido fue directo, sin filtros, sin promesas vacías. Eso la distinguió. Así empezó a generar ingresos pasivos con ebooks, talleres y asesorías individuales. Se educó sola en marketing digital, inteligencia emocional y escritura estratégica. No lo estudió en una universidad. Lo vivió, lo aplicó, lo monetizó. Antes, Mariana creía que valía por su puesto, por la empresa que la contrataba, por cuánto ganaba. Ahora sabía que su valor estaba en su carácter. Antes me pagaban por horas, hoy me pagan por lo que sé, mañana me pagarán por lo que puedo enseñar. Esa frase la anotó en su agenda el día que cerró su primer contrato mensual estable como consultora externa. No tenía oficina, no usaba traje, pero por primera vez en años su cuenta no estaba en ceros. Y ese fue el verdadero logro. Ya no temía empezar desde cero. Ahora sabía cómo hacerlo. Ya no buscaba validación, buscaba coherencia. Y aunque había días difíciles, porque los hay, ya no la tumbaban. Porque, como diría Epicteto, no son las cosas las que perturban al ser humano, sino la opinión que tiene de ellas. Mariana es la misma mujer que lloraba en silencio mientras pagaba deudas con lo último de su cuenta. Tampoco es la que fingía tenerlo todo resuelto mientras se sentía perdida por dentro. Ahora es otra, no porque lo diga ella, sino porque cada parte de su vida ha sido reconstruida con intención, con paciencia y con filosofía. El estoicismo no la salvó. Le recordó que nadie viene a salvarla. Habían pasado 2 años desde que Mariana tocó fondo, y ahora desde afuera su vida parecía normal. Tenía ingresos estables, un departamento funcional, hábitos estructurados y una rutina que protegía como un ritual. Pero no era la misma normalidad de antes. Ahora cada decisión tenía un propósito, desde qué consumir hasta con quién. Pasar el domingo. El caos no había desaparecido del mundo, solo que ahora Mariana sabía dónde terminaba el mundo y dónde empezaba ella. En el pasado, Mariana soñaba con reconocimientos, con aplausos, con validación externa. Hoy buscaba otra cosa: congruencia. Era consultora de contenido para marcas conscientes. No eran las cuentas más grandes, pero sí las más alineadas. Prefería ganar menos, pero dormir en paz. Aprendió que el dinero que te roba el alma no vale el depósito. Estableció límites con clientes y con amigos. Aprendió a decir no sin culpa, porque como decía Marco Aurelio, haz lo que tengas que hacer, no lo que otros esperan que hagas. Administraba sus ingresos con inteligencia, gastaba menos de lo que ganaba, invertía una parte y ahorraba otra sin apego. Ya no usaba el dinero para escapar, lo usaba para construir libertad. A veces todavía tenía días oscuros, a veces dudaba, a veces se sentía sola, pero ahora cuando el miedo llegaba, no huía. Lo enfrentaba con estructura, con reflexión, con propósito. Había hecho de su mente un refugio, no una trampa. Comenzaba sus días en silencio, sin celular, sin correos, solo respiración, escritura y lectura. Se volvió casi religiosa con su diario estoico. 3 preguntas cada mañana.
¿O qué puedo controlar hoy? ¿O qué me está perturbando innecesariamente? ¿Qué haría si actuara desde mi mejor versión? Leía menos, pero leía mejor. Volvía una y otra vez a los mismos. Textos de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. No por devoción, sino por ancla. El mundo se movía rápido, pero ella ya no se dejaba arrastrar. Sus antiguos amigos la invitaban a reuniones donde todo giraba en torno a lujos, tendencias y chismes. Al principio iba por cortesía, pero después se descubría incómoda, desconectada, no porque se sintiera mejor que ellos, sino porque ya no compartían el mismo lenguaje emocional. ¿Y tú qué haces ahora? Trabajo en línea, escribo, doy talleres, ¿y vives de eso? ¿O todavía estás buscando algo más serio? Las preguntas eran dagas disfrazadas de curiosidad, pero Mariana ya no se defendía, solo sonreía. Estoy bien, eso es lo que importa. Esa frase ya no era una máscara, era verdad. A sus padres aún les costaba entender que no trabajara en oficina o que no tuviera un jefe. Pero veían su paz, su orden, su firmeza. Ya no le pedían que volviera a casa. Ahora le pedían que les enseñara cómo ahorrar, cómo simplificar gastos, cómo meditar. Ella no lo decía, pero lo sentía. Los había impactado con su ejemplo, no con sus palabras. Había días duros, pero Mariana ya no colapsaba. El caos no desapareció. Pero ella aprendió a ser roca. Una roca no discute con la tormenta, solo permanece. Y ese fue su mayor logro. Mariana adquirió un auto, no era lujoso, pero era suyo, sin deuda, sin estrés, pagado en cuotas ordenadas, sin intereses, como ella misma, paso a paso, sin adornos, pero con intención. El nuevo departamento era un poco más grande y sutilmente más moderno, pero lo importante fue que lo sentía hogar. Las paredes ya no estaban vacías, tenían libros, plantas, silencio, tenían historia. Lo decoró con lo mínimo y lo esencial. Cada objeto tenía propósito o belleza, pero no ambos. A su estilo, estoico, simple, impecable, sus ingresos eran estables y sólidos. Había diversificado. Consultorías, contenidos digitales, talleres, una comunidad en línea que creció desde lo vulnerable. Y todo lo que ofrecía estaba basado en experiencia real, no en promesas vacías. Ya no ofrecía éxito rápido. Ofrecía estructura, temple, claridad. Y la gente lo valoraba, porque la verdad se reconoce sola. Pero sus verdaderos logros no estaban en el saldo de su cuenta. Estaban en su mente, en cómo ya no huía de sí misma, en cómo, aún con miedo, actuaba, en cómo, aún con cansancio, seguía. Ya no se rompía por críticas, ya no dependía del qué dirán, ya no necesitaba mostrar lujos para sentirse suficiente. Su autoestima ya no era una vitrina, era una raíz. Si alguien la hubiera visto hoy, pensaría que todo le salió bien, que tuvo suerte. Pero Mariana sabía la verdad. Ella construyó su suerte con determinación y temblores, con decisiones difíciles, con renuncias silenciosas, con madrugadas llorando mientras escribía su diario, con trabajos pequeños, mal pagados, que hicieron grande su carácter. Y si pudiera decirle algo a quien hoy está en el mismo punto donde ella estuvo, no le hablaría de optimismo, le hablaría de disciplina, de pequeños pasos, de ser firme cuando el mundo te empuja, de aprender a mirar el dolor sin dramatizarlo. Le diría: haz lo que debes, aunque no tengas ganas, aunque duela, aunque nadie lo vea, porque el alma no se repara con motivación, se repara con dirección. Mariana no se hizo rica, se hizo libre y entendió algo que nunca más se le olvidó. No hay fortuna más grande que una mente entrenada para resistir, un alma en paz y un cuerpo que actúa aunque tiemble. Porque en un mundo que cambia cada día, el verdadero poder es permanecer. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad.
Tú sabes por qué te quedaste, sabes qué te está doliendo, sabes qué te está empujando por dentro. Y aunque el mundo te enseñó a callar, a seguir, a disfrazar la herida con logros, aquí estás. Y eso ya dice algo, porque no cualquiera se queda hasta el final. Solo los que están listos para empezar, desde otro lugar, desde el fondo, desde la verdad, desde ellos mismos. Y si algo aprendió Mariana, y hoy tú puedes tomar de ella, es esto. No necesitas que la vida se ponga fácil, necesitas volverte más firme, más claro, más tú. No se trata de cambiar el mundo, se trata de no dejar que el mundo te cambie a ti. La incomodidad que sientes no es el enemigo, es la puerta y al otro lado no hay promesas. Hay algo mejor, una versión tuya que ya no necesita escapar. Una versión que actúa, que construye, que permanece. Así que si te duele, si estás perdido, si ya no puedes seguir fingiendo, entonces este mensaje era para ti, y la palabra con la que te lo dejo es la que salvó a Mariana de sí misma. Permanece.